dice ahí, es una ciencia que estudia la forma, composición y proporción del cuerpo realizando mediciones, que es la antropometría, con el objetivo de comprender el movimiento humano, ¿ya? En relación con áreas de ciencia como el ejercicio, el desarrollo y el crecimiento, la atención y la salud, entre comillas. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre la diferencia entre esto y esto? ¿O algo más? Aquí está. Generaron un punto, haré el pago por ver. Pero todavía, ahí lo voy a construir. Voy a hacerlo más formal. Se efectúan diferentes medidas como diámetros, perímetros, pie, altura y peso. Las ecuaciones antropométricas de predicción permiten estimar los componentes del cuerpo como el líquido graso, muscular, óseo y su ubicación. Cuantificar la forma del cuerpo y estudiar su proporcionalidad. ¿Nadie se ocurre nada? No, la diferencia. ¿Alguien dice que hay diferencia entre los dos conceptos? Sí, no, quizás tal vez. A lo mejor en una de esas. Ojo, que está más grande. Como cualquier otra área de la ciencia, depende de la adherencia a las reglas particulares de medición determinadas por organismos de normalización nacionales e internacionales. Eso es muy importante. Ahí sale mal, ¿no? Esto es bastante antiguo. Y como muchas ciencias antiguas, ha seguido una variedad de caminos. ¿Ya? Hace años atrás, el gran problema, lo bueno y lo malo, ¿ya? Es que cada continente, cada país o cada institución aplicaba sus normas de medición. Entonces no se podía hacer o no se podía contrastar entre una población y otra, a no ser que fuera medido con el mismo instrumento. Entonces, en la región latina se evalúa de cierta manera, en la región europea igual se evalúa, o se evalúa, mejor dicho, de otra manera. ¿Ya? Eso era lo bueno y lo malo. Había una gran variedad de mediciones, pero no estaba normado. ¿Ya? Y ahí es donde, así la falta de estandarización en la identificación de sitios de medición y las técnicas de medición. Y es por eso que aparece esta cosita de acá, que es el ISA o ISA, porque me pregunto. International Society of Advanced Anthropometry. Estandarizó las medidas y creó una serie de protocolos para realizar comparaciones IA. Entonces ahora se hacen cursos de especialización, ¿ya? Para poder hacer el levantamiento de datos, ¿ya? No sale de este PPT, el PPT, bueno, siempre voy modificando los PPT. Este no es el mismo de pasado. ¿Ya? A ver, nosotros no vamos a hacer ni antropometría ni antropometría como tal. Lo que vamos a hacer en laboratorio o a nivel kinésico como tal es ocupar la estructura o la forma en cómo se miden ciertos segmentos para aplicarlos en el área muscular esquelética. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué hacemos eso? Porque nosotros cuando vayamos a evaluar a un paciente o a realizar un informe, ¿ya? Tenemos que estandarizar las medidas que estamos ocupando. Por ejemplo, en la antropometría hay una estructura. En goniometría y en Daniels también hay otro tipo de estructura. ¿Ya? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente vienen pacientes de Santiago y dicen, no, es que vengo de vacaciones y el kinesiólogo me mandó este informe. Es como que si el colega hizo sus propias medidas, inventó sus propias cosas y no lo informa, no hay estructura, no hay comparativo. Entonces, por eso nosotros nos basamos en esto.
Muchas veces cuando uno evalúa un paciente, ya, lo evalué con el método de Einstein para perímetro de pantorrilla. Entonces todos los kinesiólogos o saben de esto, ¿ya? Van a decir, ah, ya, como ocupó este protocolo no necesito explicarlo. Pero si yo me pongo a inventar, como bueno para inventar a veces, ¿ya? Si yo invento un procedimiento de medición que no está normado, tengo que informarlo, como lo hice y con qué lo hice. ¿Entiendes? Muchas veces los procedimientos antropométricos miden o hacen mediciones en ciertas estructuras, no en todo el cuerpo. Lamentablemente para lo que es músculo esquelético. Entonces yo puedo crear o generar una medición en un sector que no está normado, pero si yo quiero pasar este paciente a otro paciente, yo tengo que describir lo que hice. Pero si yo ocupé un mismo procedimiento que está normado, solamente coloco un medido por procedimiento Einstein, ¿ya? Y el colega debe entender porque es un procedimiento internacional, no es algo que yo he inventado, ¿ya? A tener en cuenta, todos saben dónde tomar esas medidas. No sé si han pasado antes, es que en mis tiempos, cuando era alumno, esto lo veía dos veces, en este ramo y en fisiología, porque en fisiología no hacían hacer antropometría. No sé si en fisiología en los laboratorios hacían hacer eso, es que las cosas cambian, por eso mismo. A ver, un ejemplo raro. Antes en este ramo pasaban, bueno, no en este ramo, en el segundo semestre pasaban tape. Los pasaban tape, pero el rígido, no el de golpes. Después lo sacaron porque al final eso es una especialización. Entonces, el que quiere saber de taping, toma un curso de taping. ¿Ya? Lo mismo pasa acá, como está el Isaac que viene de vez en cuando, ustedes van a ver los ejercicios, ¿no? Isaac, nivel 1, nivel 2. ¿Ya? No sé cuántos estaban. ¿Ya? Si se quiere especializar, perfecto. ¿Ya? Pero por lo mismo hay ciertas cosas de esto, de la kinesiología musculoesquelética en las cuales necesitamos ciertos parámetros. ¿Ya? Usen el equipo adecuado. ¿Ya? Yo les pedí cinta métrica del posturero o esta cinta métrica que ahora todo el mundo tiene. ¿Ya? Pero es igual, no son tan fiables, ahí vamos a ver después. Se mide por duplicado o por triplicado. Esto no lo vamos a ver, no tomamos pliegues. Lo quitamos por el hecho de que no hacemos el somatotipo, sopatocarta y los cálculos de la antropometría en general. Manejen adecuadamente los instrumentos. Esto es importante porque en el laboratorio hay un kit incompleto de antropometría y eso es lo que se tiene que ocupar para hacer las mediciones. ¿Ya? Y usan las ecuaciones correctas. Lo bueno de esto es que ya no estamos jugando ecuaciones. En mis tiempos teníamos que memorizarnos las ecuaciones. El tío uno nos dejaba meter el formulario de memoria. ¿Ya? Y si es que comprenden los resultados, acá sí, pero no tanto en el área de antropometría. ¿Ya? No sé si esto es necesitado o no. Yo pregunto en el práctico y en la práctica. Y aún así, de tomar. Es porque no escucha. Está cooperado. No puede decir que no. Ok, ya me. También otra cosa. Nadie está preguntando. Eso no. Vamos a repetir aquí es un lo que tenían antes. Lo mismo. Esas son preguntas repetidas igual. Vamos a ver. Técnica de medición antropométrica. Vamos a hablar un poquito del instrumento y la técnica. No sé si alcanzamos a verlas porque las vemos netamente en el laboratorio. Igual doy el listado de las mediciones. Tengo que agregar esto. Procedimiento. Antropometrista experimentado. Se demora aproximadamente 25 minutos en hacer el levantamiento de datos. Obviamente que está entrenado, tiene mayor expertise, ya le es más fácil buscar los puntos de referencia, es más fácil, no decir más fácil, como ya sabe hacer el uso de instrumentos, no se demora tanto en calibrar o precisar los puntos de medición. ¿Ya? Personas sin experiencia, 1 hora más para completar la tarea.
¿Dónde está la característica? Vuelvo a repetir, la intención de esta materia para este ramo no es que vayan a hacer un levantamiento de datos completos para hacer un análisis antropométrico o kineantropométrico, sino que vamos a ocupar ciertas mediciones para el área musculoesquelética. Por ejemplo, si una persona se desgarra el tendón de Aquiles y lo opera, ¿qué pasa después? Ya, pero ¿qué pasa con ese tendón? ¿Y cómo cuantifico? Haciendo comparativo con los dos segmentos. Sí. Pero ¿qué tipo de medición hago? Ya. Entonces ahí uno dice, ahí no ve. Uno no puede decir, ¿qué es eso? ¿Qué más? Vale. ¿Se entiende? También me sirve para ver cómo va la evolución. Si el paciente ingresa y yo le hago las mediciones, una de ellas sería el perímetro de pantrófila, y como dijo su compañero Fonto, lo comparo con el contralateral. En unas 10 sesiones tengo que volver a medir para ver si es que lo que yo estoy haciendo me está generando masa muscular o no. Entonces, no estoy haciendo antropometría, estoy ocupando técnicas de antropometría para generar una medición uniforme. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí, todo de medición antropométrica? Somatotipo, fraccionamiento de masa corporal en componentes musculares y grasos, lo que se hace en antropometría, estimación de proporcionalidad, predicción de la densidad corporal y consecuentemente el porcentaje de grasa corporal. No hacemos esto como tal, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es el somatotipo? ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Y cuál es cuál? ¿Alguien se acuerda? No, sí. Ectomorfo. Sí. No, y del lado. Sí. Mesomorfo. Permiso, no, perdón. No, endo. Entre endo y meso. El mesomorfo, pero a ver, yo me lo sé porque el meso es MT, músculo. Ya, y ahí descarto lo esto, no sé por qué yo puse que es flaco. Pero yo lo relaciono mentalmente así. Descarto el tiro. El meso es muscular, que tiene una, que predomina más la masa muscular. El ecto, ya, no sé si decir masa ósea, pero es que tiene una disminución de masa grasa y masa muscular. Y el endo tiene un aumento o una reserva mayor de masa grasa. ¿Ya? Esos son los tres variantes. Así se categoriza el somatotipo y antes nosotros hacíamos la somatocarta, ubicaron, demostraron la somatocarta. ¿No? Es un triángulo de bordes redondeados, donde uno categoriza al paciente dependiendo de las medidas que le saque con todo el somatotipo. ¿Ya? Por eso uno puede categorizar si es endo, es o no. ¿Todos tenemos los tres tipos? Sí, solamente que tenemos más marcado uno que otro. ¿Ya? El sujeto, o el paciente en este caso, debe estar informado sobre qué misiones se llevarán a cabo, completar un formulario de consentimiento protocolo experimental, si es que se hace. Muchas veces ustedes pueden ocupar, a veces, por ejemplo, hace años atrás hizo un acondicionamiento físico en, no me acuerdo si eran jugadores de la AFA o de un equipo de fútbol, y se midieron ciertos patrones, en el sentido de la masa muscular del cuádriceps, la masa muscular, o sea, en este caso muslo, de pantorrilla, para ver si el acondicionamiento físico para esas zonas era efectivo o no en comparación al estándar. ¿Ya? Entonces no ocupamos la antropometría como tal, no clasifican a los niños como en algún somatotipo, sino que
solamente se evidenció si es que había aumento de masa muscular o no bajo cierto tipo de plan de tratamiento. ¿Ya? Entonces ahí es donde se tiene que aplicar el consentimiento, ¿ya? Más cuando son menores de edad. ¿Ya? Pero es por un protocolo experimental, por una tesis, por un seminario. ¿Ya? Sesión de marcación y medición de pie en forma relajada, con los brazos cómodos a los costados y los pies levemente separados. Ese es el estándar. Siempre se pide al paciente en la antropometría que esté así. ¿Ya? Algunas mediciones requieren separe con los pies juntos. ¿Ya? Mínima cantidad de ropa. Normalmente se puede pedir traje de baño. En este caso, como es un paciente, se descubre solamente la zona que uno va a valorar. ¿Ya? Ustedes. ¿Ya? Debería poder moverse fácilmente alrededor del sujeto y manipular el equipo. ¿Ya? Lo más rápido y eficientemente posible. Dejar espacio adecuado para estos procedimientos de medición. Y la sala de medición debería estar a una temperatura confortable para el sujeto. En estos tiempos que corren todavía. ¿Ya? Pero cuando ya estamos entrando entre la mitad y el final del semestre, hace. ¿Ya? Sí. Ah, sí, ahora. Bien. Bueno, con respecto al espacio, obviamente cuando estamos en un proceso de evaluación pedagógica o docente, ¿ya? Usted está con el paciente en un ambiente que es muy grande, y aún así le pegan al paciente con el instrumento, ¿ya? Con el instrumento plano. Así que tener precaución con eso. Recolección de datos. Utilizar en la medida de lo posible un asistente para ayudar al evaluador a anotar los datos. En este caso, el asistente soy yo para las evaluaciones. ¿Ya? Usted me tiene que decir. ¿Ya? Ideal que ayudante con otras técnicas, obviamente que yo la conozco. ¿Ya? Errores más frecuentes: mala pronunciación del evaluador, falta de atención del ayudante o falla del asistente en seguir los pasos estipulados. ¿Ya? El anotador repite el valor cuando está registrando, permitiendo entonces al evaluador hacer un control inmediato. ¿Ya? Yo repito lo que usted me dice. ¿Ya? Y lo otro que acá no lo puse. Es en centímetros, en milímetros, en kilos y en gramos. ¿Ya? Si no hay apellido, no cuenta. ¿Ya? Porque hay varios valores. ¿Ya? En algunos casos mencionan el cuadro de lista, está claro. ¿Ya? Para corroborar si uno hace una buena técnica, muchas veces la confianza hace de que no repita tantas veces los procedimientos de medición. ¿Ya? ¿Cuándo se repite harto? Cuando están inseguros de las marcaciones. ¿Ya? Y en segundo caso, ¿cómo se llama esto? Desconfianza al uso del instrumento. ¿Ya? ¿Ya? En estos casos se utiliza por otro. Sí, sí que hay tres mediciones. Dependiendo de los sitios específicos que se midan, son necesarios elementos específicos del equipo. Entonces, estadiómetro, ¿qué es? Y yo le digo estadiómetro, eso es. No sé. ¿Qué dice Google? Comentario aparte. Bueno, mientras lo piensa. Tenemos una ecuatoriana en cuarto. Y creo que está con usted en algún ramo, ¿sí? Sí. Hay que usted dialogar con gente extranjera porque para conocer esa área no la conozco, no conozco Ecuador en lo que es físico. Perú, Bolivia, Argentina, sí. Colombia, sí. Pero Ecuador, no. No se pregunta, como la tengo en cuarto. Y yo le pregunté porque supuestamente acá en Chile, como estamos en la OCDE, dicen, ¿ya? Sí estamos, pero en cualquier país no. ¿Ya? Supuestamente tenemos que hacer harto énfasis en el uso de las TICs. Y yo le pregunté, ¿y cómo trabajan aquí en los talleres de laboratorio? No.
repito esto porque supuestamente en el Magíster y en otra cuestión, porque en el Magíster te meten a todos lados, de hecho, aunque la OCDE y Finlandia y los dos, tres primeros países que están en un nivel nacional, por ahí arriba hay más allá, ¿ya? No, si ocupan harto el tema de las TIC y la tecnología y la nueva información. Pero dicen que no puede un celular, para que un celular en el liceo, no puede comer. Contra. Estadiómetro, ¿qué es? Mide la altura de la y la altura del sentado, es eso. Ya. Acá no medimos mucho. De hecho, yo en mis recuerdos de básica y media nunca me midieron nada de sentado. No acuerdo nada. La altura de pie o altura de pie y caminar con los pies mojaditos a ver si tenía pie o no. Y nada más. Normalmente está fijado a la pared, aunque nosotros tenemos, a ver, el año pasado de aburrido desarmé, o sea, no desarmé, sino que armé el estadiómetro que tenemos, ya una marca seca, que es una marca bien importante a nivel de antropometría, y obviamente tiene el estadiómetro junto con la báscula o balanza, ya, así que las personas que se quieran medir con eso, porque la otra está mal, ya, si dice seca, bueno, no sé si la otra tiene. Creo que había una seca antigua, pero sí ya no está. Pero esa nueva, ya, pero no. Ahí vamos a ver después las mediciones. Ya. Permite al sujeto alinearse verticalmente en una forma adecuada. Ya. Tiene una pieza deslizante que se baja hasta el vértex de la cabeza. ¿Qué es el vértex? ¿Qué es el vértex? Yo lo quiero, no. O sea, no como. Sí, a veces no, porque no me toca muchas veces esa área de anatomía, siempre me toca. Sí, pero. ¿Ya? Sí, puede ser. ¿Y cómo se nota el vértex? ¿Alguien sabe? Lo vamos a ver en el laboratorio igual. Sí, no. No importa. De manera general o genérica, sí, es el punto más alto de la cabeza. De manera específica, es el punto más alto de la cabeza o del cráneo. ¿Ya? Porque muchas veces nos dicen, no, bueno, acá es, sí, pero tiene un botón. Esa es una cosa. ¿Ya? A modo general, rápidamente, el vértex, o sea, sí, es el punto más alto de la carota o del cráneo, pero ¿cómo yo sé dónde está el vértex? Porque si el paciente se coloca así, si el paciente se coloca así, entonces, ¿cómo veo dónde está el vértex? ¿Cómo alineo la cabeza? Eso es medio relevante igual porque no es necesario que lo sepan, pero si alguien lo sabe o alguien se acuerda, bien. Si no, no importa. También lo vamos a ver en el laboratorio. ¿Ya? Rápidamente se habla de que tenemos que seguir el plano de Frankfurt. ¿Y este cuál es? El plano de Frankfurt es una línea que tiene que pasar paralelo al suelo, ¿ya? Y que pasa de la parte más superior del trago y el punto más inferior del agujero orbital. Del mismo lado. Entonces, yo tengo el punto acá y el paciente está haciendo esto. ¿Ya? Entonces, estamos alineando bien la cabeza. ¿Ya? Eso, ahí es donde recién cuando aplicamos o ubicamos bien el plano de Frankfurt, podemos acercarnos al vértex. ¿Ya? Bien, ¿qué más tengo que ver? Balanza o báscula.
Debe tener una presión lo más cercana a unos 100 gramos, si no recuerdo, sí. ¿Me acuerdo que medimos ahí? ¿Alguien se mide? A ver, 12 bien. Ya. El uso de balanzas electrónicas se está volviendo más generalizado con precisión igual o mayor a la de las pesas, ¿ya? O básculas. ¿Ya? De hecho, ahí uno puede generar mayor división, o sea, medición. ¿Ya? Lo bueno de estas que son de fácil transporte o se utilizan en laboratorio y en el campo. ¿Ya? ¿Dónde está el dilema? La que tenemos, lo ideal es que se mantenga lo más fija posible, porque a pesar de que sí tiene ruedas para el transporte, es pesada y bajo el movimiento se empiezan a descalibrar. ¿Ya? Ahí vamos a enseñarles cómo calibrar esa cosa. ¿Ya? Necesarias como equipamiento estándar, aunque lo último igual. Vamos viendo acá. Llega. Creo que esta es la que tenemos. Esa es la marca seca, por ahí se alcanza a ver. ¿Ya? Lo malo, para mí, sí, o sí, sí, ya, es que esta está estandarizada en mediciones en gramos, ¿ya? Y kilos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una que tiene la maldad, no sé si está, no sé si es la que tenemos, que uno da vuelta al lector y mide en onzas. Sí. Este no. Obviamente, de manera general, aquí están unidas, ¿ya? La báscula o balanza con el estadiómetro o tallímetro, también recibe ese nombre, ¿ya? Aquí tiene un carril deslizante que este es el punto en donde se tiene que apoyar en el vértex, ¿ya? Y aquí se genera la lectura o medición, ahí tiene un lector. Y acá tenemos lo que es la báscula. Este es lo que sirve para graduar o regular o calibrar la báscula. ¿Ya? Aquí tenemos dos carriles, uno en 100 gramos y este es de cada, si que mal no recuerdo, cada 10 kilos. ¿Ya? Entonces uno lo va moviendo. Tiene un procedimiento, sí, y eso lo vamos a ver un poquito más claro en laboratorio. ¿Ya? ¿Por qué no llegan a subirse? Que la mayoría llega y se sube. Eso descalibra mucho más rápido la báscula. ¿Ya? Tiene su ciencia las mediciones. ¿Ya? Cinta antropométrica. Útil para medir perímetro, ubicar pliegues y marcar la distancia entre dos puntos, referencia anatómica estándar. Lo ideal es que sea cinta de acero flexible calibrada en centímetros con grabaciones en milímetros. ¿Ya? Lo ideal. No debe ser extensible, pero sí flexible, no más ancha de 7 milímetros. Debe tener un unión de al menos 4 centímetros antes de la línea C. ¿Ya? Hay una cinta métrica antropométrica que vienen con un ganchón. Creo que son de la misma marca seca o base la otra marca igual es una marca antropométrica, ¿ya? O médica que sirve para mediciones. ¿Ya? Las dos sirven, ningún problema. ¿Qué tengo que ver acá? Lo importante, las que ustedes tienen, que son estas de plástico, con policarbonato, ahora, ¿ya? No es que sean malas. El detalle está en que por sobreuso este plástico se empieza a estirar, o como acá en Chile decimos, se empieza a poner ketón. ¿Ya? Entonces, ese centímetro, que antes era un centímetro, es como un centímetro con 5, un centímetro con 2 milímetros, entonces se pierde la especificidad, ¿ya? Del instrumento. Por eso es que no es tan recomendable. A ver, yo pido, ¿por qué pido la cinta o el metro del costurero? Porque no hacemos antropometría como tal, vuelvo a repetir. Lo que nosotros hacemos son mediciones que ocupan las técnicas de antropometría en los pacientes musculoesqueléticos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? ¿Ya? De que cuando uno haga un levantamiento de datos para este paciente, uno normalmente coloca, ya se mide pantorrilla con procedimiento ISA y se ocupa como instrumento cinta métrica del costurero. ¿Ya? A no ser que usted tenga plata, porque bueno. ¿Aló? No. No. Buen día.
contarte que estoy en la versión francesa. Ah, me dijo, ah, no sé, ya te voy a avanzar. Esa no está entera. Ya. La Luskin, que es una marca consagrada en lo que es mediciones. ¿Ya? En mi tiempo estaba como 68, 70 lucas. Esa bolsa chica. ¿Ya? Pero ¿por qué tiene ese valor? Tiene ese valor. Me compro un Sodimac 3 metros. Hasta esas más de calidad. ¿Ya? ¿Dónde está la característica de va a ser fuerte porque todos los instrumentos deben cumplir algo parecido? Primero, un instrumento antropométrico, si es que a las personas les gusta esta área, o les gusta invertir como que sean muy precisos los datos, ¿ya? Tiene que estar hecho o certificada bajo una marca que esté relacionada con el tema. Por eso es más caro, ¿ya? Porque la marca representa la calidad del producto. Lo otro, porque muchas veces pasa de que me traen el método del maestro, ¿ya? ¿Cuál es el gran problema? Esta tiene los bordes rojos. La del maestro no. Uno de repente se pone a jugar con eso y suéltalo y corta de los dedos. ¿Ya? Esa es la otra característica. El otro detalle que sale ahí, que era como 4 centímetros, hay algunos que tienen más y algunos que tienen menos. Muchos tienen esta distancia. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una medición, en este caso de perímetro, hace un cruce. Entonces yo no puedo colocar la cinta justo donde empieza o donde termina. Siempre tengo que leer y cruzar la cinta. ¿Ya? No es de eso que los libros dicen lectura a mano cruzada, o sea, la cinta se dispone a mano cruzada, por lo mismo, le da un espacio para calibrar o para tener una mejor lectura de la medición. Cuando nosotros ocupamos el método del costurero, lo que nosotros hacemos es contar después los 10 centímetros. Porque si uno ve el método del costurero, parte entre comillas del cero, ¿cierto? Donde está esta pequeña lámina de metal. Pero cuando uno saca la lámina de metal, no parte del cero, es como 2 3 milímetros menos ahí, o incluso más. ¿Ya? Entonces, por eso es inespecífico. ¿Ya? Pero obviamente que si yo quiero hacer un estudio antropométrico, tengo que tener instrumentos que estén avalados bajo una empresa que esté relacionada con el tema. Pero si voy a hacer una medición musculoesquelética, no es tan necesario, porque estoy haciendo antropometría normal. ¿Se entiende? Antropómetro, acá siempre está la discusión porque el problema es la traducción. A modo general, una discusión que hemos tenido actualmente. Esto se utiliza para medir alturas y longitudes, ya sea directa o indirectamente. Además, el instrumento puede usarse para medir directamente la longitud de los segmentos, por ejemplo, el estilón radial. Grandes anchos óseos, por ejemplo, vía acromial, anchos no óseos, por ejemplo, el pilotoidio, así como estatura y altura central. ¿Ya? Como contexto general, antropómetros casi son todas estas herramientas que sirven para medir longitudes y diámetros. ¿Sí? De hecho, en algunos libros sale que el estadiómetro es un antropómetro. Y hay algunos que lo sacan del contexto de salud para allá. Entonces, vamos viendo acá. En algunos libros sale antropómetro propiamente dicho. ¿Ya? Sirve para medir diámetros óseos. Pueden existir 2 a 3 tipos principales. ¿Ya? Antropómetro de diámetros grandes o antropómetro mayor, antropómetro de diámetros pequeños o antropómetro menor, y antropómetro de ramas curvas, que muchas veces ese está dentro de esto. ¿Ya? Y ya no es curvo. ¿Ya?
El antropómetro de diámetros grandes se usa para medir el tronco, normalmente lo que es carga axial. ¿Ya? Por ejemplo, diacronial, iliopectidio, lateral tórax, ¿ya? Y anteroposterior de tórax, pero esa es la fusión con el de ramas curvas. ¿Ya? Después tenemos el antropómetro de diámetros pequeños o antropómetro menor, y también sirve para medir diámetros, pero de extremidades. Bipicondilio del húmero, bisteroidio en muñeca, y bicondilio femoral. ¿Ya? El de abajo no lo miden mucho, el bimaliolar. En algunos libros sí, pero en otros libros no, porque está angulado. Así que por eso es que muchas veces no lo quieren ver. ¿Ya? Y el de ramas curvas, bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, porque tengo una foto de casi todos estos. ¿Ya? Normalmente parece un compás. ¿Ya? Que antes se ocupaba harto como elemento separado de los otros, pero ahora se fusiona con el antropómetro mayor o el de diámetro grande. Ahí vamos a verlo, creo que casi todos están en esa foto. ¿Ya? Segmómetro, ¿ya? Que también es una herramienta antropométrica o también está considerado dentro de los antropómetros. Por eso mismo hay una cuestión rara ahí de la traducción, porque la ISA como que nos coloca todo como antropómetros y después dice antropómetro de brazos largos, antropómetro de brazos cortos y después habla de segmómetro y los mete dentro de los mismos antropómetros. ¿Ya? Pero es más que todo para diferenciarlo. Por eso digo antropómetro como tal. Y ahora son los segmómetros. Y sirven para medir los longitudes de segmentos. ¿Ya? Entonces podemos decir que tenemos dos. ¿Ya? El de abajo casi siempre ocupamos una cinta métrica para lo que se necesita medir. Segmómetro de longitudes, ¿ya? Es una cinta metálica rígida o flexible con dos puntas o ramas que permiten medir longitudes de huesos largos, como el radio y la tibia, y alturas como del piso a la rodilla o del cajón antropométrico a la rodilla. Segmómetro de brazada, literalmente es una cinta métrica, ¿ya? Que sirve para medir, por ejemplo, la envergadura. ¿Ya? ¿Alguien sabe para qué sirve la envergadura? ¿O para qué servía? Ahora último no lo ocupa mucho, pero antes se ocupaba bastante. De hecho, se ocupa para cierto tipo de cositas. ¿Alguien sabe qué es la envergadura? El paciente se dispone en una superficie que puede ser una pared o si no en el suelo, en una camilla amplia, ¿ya? Y se le pide que ponga los hombros en una rotación de 90 grados con los codos extendidos y con las palmas y los dedos también lo más extendido posible, y se marca desde, como sale ahí, desde la punta del dedo más largo de la mano hacia la punta del otro dedo más largo de la otra mano y se mide esa distancia. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve como tal? Sirve para hacer una relación entre la estatura y la envergadura. Esa información yo la recolecto en el caso de que, bueno, se jugaba antes entre la primera infancia y la segunda guerra mundial, fue los amputados de extremidad inferior. Personas que se amputan, que lamentablemente estén amputados en ambas extremidades inferiores, ¿ya? Para hacerle las prótesis, ¿ya? Se tiene que saber una relación de más o menos cuánto medir. Y la única información que me queda por rescatar es la envergadura, y eso se correlaciona para ver la distancia o la medida de la prótesis. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero eso no se ocupa tanto ahora. ¡Hey! Aquí lo tengo. Dice así. Este es distinto al que tenemos en el laboratorio, pero el laboratorio es retráctil. ¿Ya? Vamos viendo acá. Este es el segmómetro. Normalmente esta cinta
masa métrica es rígida o flexible. Normalmente, o sea, la que tenemos en el laboratorio es rígida. Entonces tiene dos puntas o dos ramas, una fija y una móvil. ¿Ya? Bueno, y en este punto, el ejemplo acá tiene un lector. ¿Ya? En el otro no tiene un lector, sino que uno tiene que medirlo inmediatamente en donde está la rama móvil. ¿Sí? ¿Cuál es la característica del segmómetro? Porque casi todos se parecen. ¿Ya? Es que como sus ramas son más cortas, es más difícil de que cambie o varíe la medición cuando me acerco al segmento. Mientras las ramas sean más largas, va a ser un poquito más difícil colocar el instrumento en el paciente para medir segmentos con los tipos de segmentos. ¿Ya? Acá, este es el antropómetro mayor, ¿ya? Y no se alcanza a apreciar mucho, pero tiene dos ramas, ¿ya? Y cada rama tiene otra rama. Entonces, ¿dónde está el detalle? Si yo quiero hacer una medición que sería el diacromial, en donde se marcan los bordes de los acromios, ingreso por posterior, no tengo ningún problema, puedo apoyar directamente este instrumento entre el borde interno de una rama y el borde interno de la otra rama. Pero, por ejemplo, si yo quiero medir el diámetro antero-posterior de tórax, tengo un problema. Si el paciente es mujer, tiene mamas, o si es hombre con alta masa muscular o incluso grasa, ¿cómo voy a apoyarme en la estructura ósea si tengo masa blanda o tejido blando que me puede obstruir esa lectura? Entonces, para evitar eso, dos cosas. El que no está acá, que es el compás de pliegue, no, el compás antropométrico, que también se llamaba, que es parecido a esto, solamente que es un compás grande, entonces se apoyaba adelante y atrás, como que hacía esto, y uno medía. Pero ya no se ocupa tanto eso, sino que se ocupa este mismo porque tiene este artilugio que hace la misma función. ¿Se entiende? Lo vamos a ver mejor después en el nombre. Ahí va a ser un este es el antropómetro menor, que sirve para medir los diámetros más pequeños que son en extremidades, que tiene una misma función. ¿Ya? Y aquí es donde se generan los apoyos en las prominencias óseas. Y aquí tiene el lector. Tenemos uno similar en el laboratorio que es de color azul. ¿Ya? Hasta aquí, dudas o consultas. ¿No? No me acuerdo de qué. Bien, vamos a ver algo. Y en fisiología, cuando hacíamos también las tomas
pero ya ahora veo que no lo hacen en ninguno, no parece. Con la tía Ingrid, a veces la tía Ingrid, contado. Ya. Me queda aquí, no digo. Ahora. Estas son las medidas que vamos a ver en el laboratorio. Diámetro. Vamos a hablar de una de las pocas veces en donde, bueno, siempre subo un libro que obviamente que es basado en el Isaac o el Isaac, donde salen los procedimientos y salen las marcas y sale todo eso. Pero de ahí solamente tenemos que rescatar los que vamos a nombrar a continuación. ¿Ya? Biocromial. ¿Ya? ¿Cómo está el paciente? ¿O cómo puede estar el paciente? De pie, ¿ya? ¿O qué más? O sedente. El evaluador, ¿dónde se dispone? De datos por parte del paciente normalmente está de pie, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál es ese instrumento? Memoria controlada, no lo trabaja, ¿cierto? No. Anemómetro mayor. Bien, gracias. Bien. Ya. Este es el diámetro biacromial. Se marca el punto acromial de un lado y del otro lado. ¿Ya? Y después de ahí, con la disposición del paciente y el evaluador, como se dijo recién, se abre el instrumento, se apoya en las ramas sobre las marcas que se hablaron recién, que es el punto acromial izquierdo y derecho. ¿Ya? Se inclina el instrumento hacia abajo, si mal no recuerdo 45 grados, 30 o 45 grados, y se hace la presión en la estructura y se procede a hacer la lectura. ¿Ya? Después se abre el instrumento y se retira. ¿Sí? Y qué te digo. Posición del paciente. Bien. Ya. ¿Y qué más? Ya, bien, ¿para qué? Ya, bien. El evaluador al paciente. Ya. Lo mismo al instrumento. Bueno, marca primero. ¿Qué marca? Eso lo vamos a ver también en el laboratorio. Ahí encontré un PDF que sale la traducción de la Isaac, pero la parte de los puntos lo voy a subir, pero como es medio gringo, es como medio extraño como lo explico, pero se entiende igual. ¿Ya? Yo lo entiendo, pero porque es porque yo manejo en el tema. Ahí vamos a ir traduciéndolo según el laboratorio. Entonces, se busca punto iliocrestidio de un lado y del otro lado. ¿Ya? Se marca y obviamente el evaluador se dispone por delante del paciente, abre el instrumento, lo acerca y lo apoya en los puntos que se mencionaron recién, se hace una inclinación a 30 grados y se hace una expresión hacia estos puntos y después se procede a hacer la lectura y después de ahí se separa o se liberan las ramas y se retira el instrumento. ¿Sí? Eso de diferencia. Ya. Similar. ¿Ya? El paciente puede estar sedente o de pie. ¿Ya? El evaluador, como son diámetros antropómetros, el antropómetro mayor en este caso, entonces se abre el antropómetro. Bueno, acá ¿qué es lo que se marca? Acá hay dos nomenclaturas. En este caso, como es a ver, ¿por qué aparecen dos nomenclaturas? Si es hombre, normalmente se busca el cuarto espacio intercostal de un lado y del otro y se marca un punto centro en el externo. Y eso me sirve como referencia hacia los costados. Se proyecta ese punto hacia los costados. ¿Ya? Si es mujer, muchas veces no se puede invadir en esta zona producto de problemas legales. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, normalmente uno habla de 4 o 6 centímetros por debajo de la horquilla externa. Y ese es el músculo. Eso es lo que se proyecta hacia los costados. ¿Ya? Entonces, se busca esos puntos de referencia, se dispone por delante del paciente, se abre el instrumento, se separan las ramas, se ingresa por los costados de la parrilla costal. Lo que se me olvidó, la posición del paciente es sedente o de pie, en la cual, ¿ya?
tiene que separar ambos brazos. Antiguamente el tío decía Superman o Superchica. Ya. Incluso ahí la niña lo que hace es, pero normalmente los mexicanos pedimos eso. Ya. Entonces de ahí lo que hace es inclinar el instrumento también 30 o 45 grados, pero hacia arriba. ¿Por qué? A 45 máximo, dependiendo más o menos de la contextura del paciente. ¿Por qué? Porque se inclina hacia arriba. Como las costillas se disponen en un ángulo de arriba, abajo y atrás hacia adelante, lo que yo tengo que hacer es tratar de tener sí o sí contacto con ellos. Entonces tengo que hacer un cruce, no seguir el paralelo. Si yo me inclinara hacia abajo, me metería en el paralelo de la costilla y ingresaría al espacio intercostal. No tengo que hacer eso, tengo que sí o sí apoyarme en la costilla, por eso se inclina hacia arriba, para sí o sí asegurarme de que se cruce, no de que se ingrese por uno de esos espacios. ¿Ya? Y ahí está, si ustedes ven, ¿ya? Estamos ocupando las ramas directas. En cambio acá, apareció. ¿Ya? Entonces, hacía la misma función de que el compás, que era mucho más grande, ahora no, para agotar espacio. Este tipo de instrumento tiene estos repliegues, ¿ya? De ramas. Entonces, el mismo punto de referencia en el esternón, pero acá se extrapola un punto hacia posterior en las espinas vertebrales, dorsales. Y lo mismo, hacia antecedente. Lo ideal es que antecedente. A ver. Si la posición no me genera ninguna modificación en el segmento que yo estoy valorando, ningún problema si lo pongo sedente o de pie. ¿Ya? Pero por ejemplo, si lo coloco de cúbito lateral en la camilla, no me va a generar una modificación de la estructura. Y lo otro, también es comodidad del evaluador. Si yo me enfrento a un paciente de este porte, no voy a ir a andar colocando el arco por ahí arriba. No, lo siento, más cómodo para mí y el paciente también va a estar más cómodo. ¿Ya? Lo mismo sucede ahí. ¿Ya? Por eso el paciente asumimos que está sentado, a no ser que el evaluador esté en un piso y arriba, lo cual porque se ve mucho más alto que el paciente. Pero lo normal es que el paciente esté sedente, ¿ya? Y el evaluador ingresa por un costado, normalmente casi siempre en lo que es los procedimientos antropométricos es la izquierda, perdón, la derecha, siempre la derecha, ¿ya? Ingresamos con el instrumento de manera inclinada, en la cual el lector quede por arriba o a nivel del hombro del paciente y se procede a hacer la lectura. Importante, ahí es donde se generan varios errores por nerviosismo más que todo. Ahí está el lector mirando hacia arriba, hacia la visual del evaluador. ¿Qué pasa en el práctico? Va mirando al otro. No se puede dibujar, pero pasa. Diámetros menores, hipocondiliar o hipocondilio del húmero. ¿Ya? Ahí vemos ya el antropómetro menor. ¿Ya? Normalmente el paciente, como está sedente o de pie, en la cual el hombre tiene una flexión muchas veces de 90 grados, a veces cerca de los 90 grados, ¿ya? Y la flexión de codo a los 90 grados. De ahí se ingresa el instrumento, el evaluador se pone por el frente del paciente, separa las ramas, ingresa el instrumento. ¿En qué puntos? Salgo para el fondo. ¿Ya? Punto bicondilio medial y lateral del húmero. ¿Ya? En estos puntos se apoya el instrumento, se cierra y se inclina alrededor de 45 grados. Y se procede a hacer la lectura. Lo mismo, tener cuidado con el lector. Porque muchas veces como que se preocupan más porque encaje bien el instrumento y después. ¿Ya?
mismo, punto epicondilio medial y lateral del fémur, el paciente acá está sedente, ¿ya? Normalmente casi siempre se siente en el troncomáxico, ¿ya? El evaluador se dispone frente al paciente, ¿ya? Separa o abre las ramas del instrumento, lo apoya en los puntos marcados e inclina hacia arriba alrededor de 30 a 45 grados, normalmente casi siempre son 45 grados en codo y rodilla, y se procede a hacer la lectura. ¿Ya? Longitudes. Acromio radial. Como es longitud, ocupamos sesmómetro. ¿Ya? También podemos ocupar los antropómetros, pero como vuelvo a repetir, como me dejan demasiado lejos del paciente, es más difícil, o cuesta un poco más, perdón, apoyarlo en los puntos. ¿Ya? Mientras más lejos esté del paciente, más difícil apoyarme en él o en los puntos de referencia. Longitud, acromio radial. Va desde el punto acromial al punto radial. ¿Ya? Solo como para que se entienda. El punto acromial es el punto más superior y externo del acromio. El punto radial es el punto más superior y externo o lateral del reborde superior de la cabeza del radio. ¿Ya? Vuelvo a repetir, estos son puntos antropométricos, no son detalles óseos. Una cosa es el acromio o el reborde del acromio y la otra cosa es el punto más lateral externo del acromio. ¿Ya? Y el otro el punto más superior y externo del reborde superior de la cabeza del radio. ¿Ya? Sí. Con respecto a la evaluación práctica, yo no pregunto dónde están, solamente pregunto por los nombres. A veces yo pregunto qué es lo que es, pero no pregunto cómo se ubican. Eso va en la primera parte de anatomía superficie. ¿Ya? O sea, en la anatomía superficie yo pregunto ya cómo encuentran esa estructura. Bien. Y acá, por ejemplo, si les tocó longitud acromio radial, ¿ya? ¿Cómo se hace el procedimiento? El paciente tiene que estar, puede ser de pie, ¿ya? Con la extremidad superior, en este caso derecha, descubierta. ¿Ya? Yo me dispongo ipsilateral a la región de hombro y brazo del lado derecho, también de pie, y lo que tengo que marcar es el punto acromial y el punto radial. ¿Ya? Después de ahí tomo el instrumento que sería el segmómetro y abro las ramas y la rama superior se apoya en el punto acromial y la rama inferior se apoya en el punto radial. Y procedo a hacer la lectura. ¿Ya? En ningún punto he preguntado ni he dicho cómo se buscan esos puntos. ¿Por qué? Porque eso no es netamente parte del cálculo. Si usted marcó por acá el punto acromial y por allá el punto radial, ya esa es una mala lectura y lo hizo mal. ¿Ya? Usted ya tiene que saber cómo ir a ubicarlo. Yo no voy a preguntar ese procedimiento, a no ser que vea esos errores. ¿Ya? Pero muchas veces nos preguntan como que vaya a medir o si no ya estamos perdidos. Bien. Entonces aquí, ¿ya? Nuevamente se dispone por lateral y posterior del segmento de brazo derecho. Se colocan las ramas en los puntos que se mencionaron y se procede a hacer la lectura. ¿Ya? Características del segmómetro, que no lo he dicho mucho, pero lo digo ahora porque lo digo ahora. ¿Ya? El segmómetro con el que nosotros contamos tiene dos lectores, uno en color rojizo, color TM, y un lector, algunos dicen que es azul y otros dicen que es negro, azul oscuro o negro, pero uno es medio rojo y el otro es medio negro. ¿Ya? La diferencia está en que uno por dentro empieza desde el 0 y sumando, y el otro empieza del 0,5 y sumando. ¿Ya? ¿Alguien sabe por qué? El instrumento es así, lo digo al tiro porque después cuando vayan a hacer el práctico
Radial esteroideo, lo mismo, el paciente está sedente, el evaluador se pone ipsilateral a la región de antebrazo y marca el punto radial y el punto esteroideo, que también es del radio, y procede a colocar el segmento con la rama superior en el punto de arriba, con en el punto de abajo, y procede a hacer la lectura. Medio esteroideo dactiloideo, acá hay que hacer más procesos. Se busca el punto centro de la muñeca, la cual tenemos que medir entre el tiroides del radio y del punto y proyectar un punto hacia adelante en la muñeca, y después de ahí marcar, cuando les toca esto, yo voy a buscar la marca en el tercer dedo. El dedo lo marcó, puntos menos. Ya, porque se viene marcar. Se marca acá y se marca el punto. ¿Ya? ¿Y por qué se tiende a marcar? Yo no sé, pero ¿por qué? Porque según la nomenclatura se marca el dedo más largo de la mano. Y hay sujetos extraños que no es necesariamente el tercer dedo. Hay algunos que tienen el cuarto dedo un poquitito más largo que el tercer. ¿Ya? Bien. Trocanterio tibial lateral. Se busca el punto trocanterio y el punto tibial lateral. El paciente está de pie, ¿ya? Con la extremidad inferior, o en este caso la región del muslo hacia abajo descubierta, la cual permita poder marcar el trocánter mayor. ¿Ya? Los pacientes vienen preparados para esto. ¿Ya? Y de ahí el evaluador se dispone ipsilateral, en este caso a la cadera o muslo derecho, y se procede a colocar la rama en el punto inferior y en el punto superior, y se hace la lectura. Tibial medial, malleolar medial. Se marcan los puntos tibial medial, que pertenece al cóndilo o meseta tibial interna, y al malleolar medial, que pertenece al malleolo interno. ¿Ya? El paciente se dispone sedente en una silla o en el caso antropométrico y se le pide que flexione la cadera de la rodilla y que permita que el tobillo se posicione por arriba del muslo, a nivel de la rodilla contraria. ¿Ya? Generalmente como que cruce la pierna sobre la otra, pero logrando de que el tobillo se posicione a nivel de la rodilla. ¿Ya? El evaluador se dispone frente al paciente y con el segmómetro coloca una rama en el punto tibial medial, que es por arriba, y la otra en el punto malleolar medial, que es por abajo, y se procede a hacer la lectura. Perímetros, brazos relajados. ¿Ya? Dice así: brazo relajado. Tenemos que buscar el punto centro del brazo. ¿Y cómo se busca? Se hace una medición de la longitud acromiorradial y se divide en dos, y este punto se proyecta en la parte lateral del brazo. En este punto lo que se hace es colocar la cinta métrica antropométrica, rodeando este segmento, y ahí se hace la lectura a mano cruzada, que es lo que vemos a continuación, y se procede a hacer la lectura conal. ¿Ya? Lo importante a tener presente en los perímetros, ¿ya?, es que la cinta métrica tiene que estar perpendicular al eje del segmento, porque muchas veces cuando uno hace la lectura se le cae o engancha por arriba y queda en diagonal, y eso está incorrecto. ¿Entienden? Bien. Brazo contraído. Se divide al paciente, ¿ya?, que con una flexión de hombro. Hay algunos libros que dicen flexión y algunos que dicen abducción. Normalmente no han habido variaciones en la posición. Algunos lo dejan en la abducción de hombro y otros en flexión, y la cual se pide al paciente de que genere una flexión de codo, pero más que una flexión de codo, que contraiga la masa muscular del brazo. Que es cuando uno le manda al paciente, le dice al paciente, póngase unito. Bueno, entonces no aprieta solamente el bíceps, sino que el tríceps también. Entonces ahí se busca el punto de mayor volumen. Acá no hay un punto de referencia como tal, sino que se busca el punto de mayor volumen y se procede a rodear el segmento de manera perpendicular y se hace lectura a mano cruzada. ¿Ya? Perímetro de antebrazo. Paciente también sedente o bípedo, con el antebrazo o extremidad superior descubierto,
vaya con la cinta métrica de manera perpendicular y se procede a hacer la lectura a mano cruzada. Detalles para procedimientos prácticos. Ya que acá es, lamentablemente, algojímetro, ahí es donde se nos cae el ISAC, ¿ya? Para procedimientos prácticos, usted debe marcar dónde está haciendo la lectura. Porque yo, si quiero corroborar, lo voy a hacer ahí y no donde yo vea. ¿Se entiende? ¿Ya? Para evitar no que ya si usted se va a marcar para muñeca, ya yo ya no hay mucho de eso. ¿Ya? Muñeca. Aquí, bueno, acá por una referente, se busca el punto de equilibrio radial y cubital y se hace el cruce de esa zona. ¿Ya? No hay mucho referencia. O sea, no hay mucho que algojímetro. Perímetro de tórax. También se busca el punto que se mencionó hacia atrás. Un ratito atrás y se procede a hacer la lectura. Acá, lo que sí recomiendan no hacer la lectura como lo está haciendo el caballero. ¿Dónde recomiendan hacer la lectura? Por posterior. ¿Ya? ¿Por qué lo hacen por posterior? Porque normalmente por posterior, a pesar de que uno quiera continuar o adosar la cinta métrica al contorno, por detrás siempre hay un espacio con respecto a las vértebras. Y ahí es donde uno puede ingresar los dedos para cruzar y hacer la lectura. En cambio, ahí uno lo está haciendo adelante un poquito más incómodo y incluso un poquito más incómodo. Vuelvo a repetir, lo importante acá es que si quiere llegar a tocar, ustedes deciden hacer esta medición, el detalle es que tiene que tener cuidado con que la cinta métrica no se caiga por un lado, esté siempre perpendicular al eje del tórax. ¿Ya? Cintura. ¿Ya? Un punto entre comillas equidistante a nivel del ombligo o entre el reborde costal de las últimas costillas y la costilla acá. Ahí es donde se procede a hacer el perímetro de cintura. Lo mismo se cruza y como buen antropometrista hacia el lado derecho. ¿Ya? Perímetro de caderas o de glúteos. ¿Ya? Se busca el punto de mayor volumen en la región glútea y ahí se procede a colocar la cinta métrica en todo su contorno o perímetro. ¿Ya? Muslo proximal. Este es un poquitito invasivo. ¿Por qué? Lo ideal es que esté hacia un través o 1 centímetro por debajo del pliegue glúteo. Entonces hay que buscar el pliegue glúteo, un dedito por debajo, se hace la marca y ahí se procede a hacer la medición del muslo proximal. Mesomuslo, muslo medio, es algo similar a lo que pasa en brazo. Se busca el punto trocanterio, se busca el punto tibial lateral, se hace la medición y se divide en dos y se proyecta ese punto hacia la cara lateral del muslo. En ese punto yo mido la perimetría, hago el contorno y hago la lectura a mano cruzada. ¿Ya? Al igual que el antebrazo, en pantorrilla también, algojímetro. ¿Ya? El paciente tiene que estar de pie. ¿Ya? Lo ideal es que esté en una base alta, o si no, nosotros tenemos que sentarnos en el escabel o en una silla para acercarnos al segmento. Normalmente, que decir, bueno, en lo que es antropometría tienen el cajón antropométrico, que es un cajón que está obviamente con una medida estandarizada y regulada. Si mal no recuerdo, mide 50 centímetros de alto, sí o sí, ya no puede variar. Y ahí uno puede hacer ciertas mediciones. ¿Ya? Y lo mismo, se busca el punto de mayor volumen en la pantorrilla y se procede a hacer la cinta métrica bordeando el contorno perpendicular al segmento y se procede a hacer la medición a mano cruzada. Volvemos acá. Salud. ¿Ya? El que me falta, ahora me acordé. ¿Ya? Tibial lateral al piso. ¿Ya? ¿Cuál es la característica del tibial lateral al piso? Que ocupa el lector rojo. El lector rojo es el que tiene los 0,5. ¿Por qué? Porque vamos a ver acá si se alcanza a ver. ¿Ya? A ver. El instrumento
para medir tibial lateral del piso, tiene que apoyarse por la cara lateral o externa de la rama. Entonces, la rama mide 5 milímetros. Y por eso es que en el lector rojo parte del 0,5. ¿Se entiende? Esa es la característica que tiene el lector rojo. Mientras que el lector negro o oscuro, como las mediciones son por la cara interna de ambas ramas, parte del 0. Por eso, si a usted le toca el tibial lateral al suelo, tienen que sí o sí medir el lector rojo con el lector rojo. De ahí lo van a ver cuando ocupemos los instrumentos. Hasta aquí, ¿alguna duda y o consulta? ¿Ya? La dinámica de esta semana va a ser enseñarles los puntos antropométricos rápidamente y después de ahí a medir. ¿Ya? Entonces agregarían a esta lista peso y talla junto con el tibial lateral al suelo. Tienen esas tres cositas que faltarían. ¿Hasta aquí alguna duda y o consulta?